buenas noches, señoras y señores. Hoy la verdad histórica no juega ningún papel. Cuando contradice la construcción del pasado deseado, sencillamente se ignora. Opuestos a malas, se prohíbe. Esa construcción del pasado quiere que nuestra civilización constituya un error maligno cuyo más merecido destino es la desaparición. La culpa, en última instancia, cae sobre el cristianismo. En España hemos oído durante mucho tiempo, y aún se sigue oyendo, que el catolicismo es el culpable de nuestro atraso. Para el conjunto de la civilización, esa misma idea se aplica al cristianismo. Vamos a echar un vistazo a otro tiempo para recordar cómo era la civilización cuando el cristianismo irrumpió en el escenario del mundo. Los romanos habitaban villas de origen etrusco, fácilmente distinguibles según la clase social, porque los patricios levantaban sus casas emplazándolas en lugares con vistas y erigían su vivienda rodeándola de grandes jardines y fuentes de agua. La generalidad de la población en las grandes ciudades habitaba edificaciones de varios pisos, con frecuencia 5 o 6. Vestían toga, generalmente blanca, aunque los niños solían añadirle unas franjas de color púrpura, que era el que utilizaba el emperador para la suya. Se levantaban muy temprano y desayunaban con moderación pan con ajo y sal que ingerían de pie. A mediodía tomaban el prandium, compuesto de fiambres y fruta o verdura, si bien muchos romanos se saltaban esta comida y esperaban a la cena, en la que consumían la mayor parte de los alimentos del día y donde más carne o pescado tomaban, con frecuencia aromatizados con hierbas. El vino se dejaba para la noche, después de cenar, porque los romanos no lo mezclaban con la comida, ya que consideraban que adulteraba el sabor de esta. Roma extendió el consumo de vino por todo su territorio, hasta el punto de que era una prioridad que llegase a los soldados de las más remotas regiones del imperio. El consumo era muy elevado, con medio litro por persona y día, y los caldos más apreciados eran los griegos y los italianos, sobre todo los de la región de Nápoles. El vino hispano proveía las tabernas de Roma, aunque los había de gran calidad, sobre todo procedente de la Bética. Los romanos pudientes proporcionaban educación a sus hijos. El nutritor era quien se ocupaba del aprendizaje del niño hasta los 12 años, tratando de que, sobre todo, aprendiera las letras, los autores clásicos y la mitología en las escuelas a las que acudían sobre todo varones, en las que se impartían clases por las mañanas. El calendario escolar estaba en función de las festividades religiosas. Las diversiones de los romanos se dirigían hacia el teatro, el anfiteatro y el circo, que era la más grande de las tres, en que se celebraban las carreras y las naumaquias, batallas navales simuladas. El combate de gladiadores, también de origen etrusco, se generalizó hacia el siglo III a.C. Asimismo, las termas se convirtieron en espacios públicos para que hombres y mujeres por separado tomaran los baños. Las relaciones sexuales eran mucho menos promiscuas de lo que se cree. En términos generales, la sociedad romana era bastante puritana, aunque se ha difundido una imagen diferente, procedente de los grupos más corruptos o de la corte imperial. El adulterio se convirtió en delito en la época imperial, pues se consideraba un robo. La práctica de la homosexualidad osciló desde la condena a pena de muerte hasta la aceptación, sin dejar de verse nunca como una debilidad, igual que la pederastia. La homosexualidad femenina era ignorada en Roma y considerada absurda, aunque hay algunos indicios de su práctica en las provincias orientales, aunque en todo caso de forma muy marginal. Porque la mujer tenía un papel subalterno en la cultura romana, tenía muchos menos derechos que el varón y su número en el imperio era muy inferior al de hombres, en torno a un 35% inferior en Italia. Y es que muchas niñas eran eliminadas al nacer. Se calcula que solo un 1% de las familias tenía más de una hija. El divorcio tenía muchas veces efecto cuando el hombre expulsaba a la mujer de casa y era el varón el que se quedaba con los niños en todos los casos. La sociedad se dividía en dos clases principales: patricios, que poseían grandes latifundios, y plebeyos, que poseían derechos civiles y que disfrutaban de pequeñas propiedades rurales. Y por debajo de ellos, los clientes, con una relación de dependencia respecto a un patrono, esclavos que lo harán por nacimiento, por delitos o por ser prisioneros de guerra, y los libertos, antiguos esclavos que habían conseguido la libertad. Pues para hablar de esta sociedad precristiana, tenemos hoy con nosotros
a un autor que ha escrito abundantemente sobre esto y que tiene un libro, La Edad de las Nueces, que es una historia de los niños y mucho más que eso, por cierto, en la Roma precristiana y luego también en la cristiana. Don José María, muy buenas noches. Muy buenas noches. José María Sánchez Galera, autor de este libro, como decimos, La Edad de las Nueces, escritor, doctor en humanidades, periodista, un sinfín de cosas más. Para lo que nos interesa bastará quizá con esto. ¿Por qué el título, La Edad de las Nueces? El título se debe a que las nueces, no solo el fruto, sino todo lo que se pudiera parecer a una nuez, se le daba el mismo nombre, era el juego más habitual. Cuando nosotros éramos pequeños muchas veces jugábamos con chapas, es decir, sí, con señor, cualquier material improvisado, y ahí pues con la imaginación pues hacíamos algo. Los niños romanos en su mayoría eran de clase social, vamos a decir, media baja o baja, con lo cual no podían tener unos juguetes muy caros. En las clases altas sí, evidentemente. Entonces la forma habitual de referirse a ese tipo de juguete sencillo, normal y corriente, era nuez, porque jugaban algo parecido a las canicas, petanca, etc. De hecho, no sé si recuerdas la película de Ladislao Baida, Mi tío Jacinto, es el mismo director y el protagonista es el mismo de Marcelino Pan y Vino. Sí. Vale, pues en Mi tío Jacinto es la historia de un niño pobre, pero pobre de solemnidad, ¿no? Su único juguete son unas canicas, precisamente, con lo cual vemos que la continuidad con esa idea de las nueces, las pelotitas pequeñas, lo improvisado, se ha mantenido hasta hace muy poco. Pues La Edad de las Nueces es el libro de José María Sánchez Galera, que también, por cierto, es traductor de varios libros para Homo Legens, Centinelas de la Humanidad, por ejemplo, el libro también último de Samuel Gregg, en fin, prolijo en sus creaciones literarias. Vamos a empezar por la consideración del papel de la mujer en la Roma primero republicana, mejoró algo hacia el final de la época de la República. Aunque solamente de un modo parcial. Una mujer que estaba dentro del esquema jurídico del derecho romano en una situación subalterna. Sí, lo primero que hemos de tener en cuenta es que en las sociedades antiguas y en el mundo hasta hace 100, 200 años prácticamente, las mujeres habitualmente han estado relegadas, pero también por la imposición de las circunstancias y de la biología. Es decir, en el momento en que la naturaleza es tremendamente inhóspita y estamos expuestos a las crisis de subsistencia, a que en un momento va a haber malas cosechas, una plaga de langostas o lo que sea, eso al final obliga a la sociedad a que las mujeres queden más encerradas en la casa y el hombre sea el que esté más fuera de la casa. Hay que tener en cuenta que en esas sociedades, para que la demografía se mantuviera, es decir, para que la población se mantuviera estancada, las mujeres habitualmente debían tener unos 3, 4 o 5 hijos, que es el doble o el triple de lo que se tiene ahora. Pero eso lo que garantizaba es que la sociedad se mantenía, porque había una tasa de mortalidad, sobre todo de niños, altísima, la esperanza de vida era muy baja. De modo que al final, digamos, la situación y la biología imponía esto. Luego cada cultura lo desarrollaba de una forma específica. En Grecia, por ejemplo, había una cierta tendencia a la misoginia. El mito de la creación de la mujer, que es Pandora, es un mito negativo. Los dioses crean a Pandora, la mujer, para castigar a los hombres. En la cultura judía y la cristiana es todo lo contrario. Dios crea a Eva para socorrer al hombre, para hacerlo feliz. ¿Qué es lo que sucede en Roma? La característica principal es la de que a la mujer, en cuanto que madre y educadora, se le tributa un gran respeto. Pero fuera, evidentemente, de la casa, fuera del hogar, son los hombres los que tienen que encargarse de todo lo demás. Probablemente si recordamos la película del Padrino, que lo que hace es, a fin de cuentas, ser fiel, en cierto modo, a esta mentalidad romana, a esta mentalidad antigua. Los hombres son los que se dedican a todas las actividades mafiosas y las mujeres están dentro de la casa con sus tareas. Se las respeta mucho. De hecho, hay un momento en que el primogénito, creo que es Soni, de Don Vito, va a ver a su hermana y se da cuenta de que el cuñado le ha pegado una paliza. Entonces, en ese momento lo que hace Sony es salir a la calle, ir a por su cuñado en mitad de la calle a plena luz del día y le pega una paliza que casi lo mata. Eso indica mucho el nivel de respeto dentro de una mujer que está relegada. ¿Qué pasa al final de la República? Pues que es una época de enormes cambios en que, por una parte, los plebeyos consiguen derechos frente a los patricios. Los patricios antes tenían mucho más poder y tienen que irlo cediendo a los plebeyos. Los pueblos conquistados consiguen también, frente a los romanos, lograr la ciudadanía. Y las mujeres logran el disponer de patrimonio o de manejo de dinero en un grado de autonomía que, por lo que es el mundo antiguo, era bastante alto. Hay mucha diferencia demográficamente hablando entre niños y niñas, obviamente luego entre hombres y mujeres, tanto en la propia ciudad de Roma como en el conjunto de Italia, que es lo más conocido, hasta el punto de que hay periodos históricos en los cuales esa diferencia entre hombres y mujeres llega a ser hasta de un 35% favorable al varón. Los romanos se deshacían
de las niñas, sobre todo cuando ya tenían una primera, era muy raro que una familia romana tuviera dos. Sucede algo similar a lo que, por ejemplo, vemos en China o en la India en la actualidad o hasta hace poco. Si no me equivoco, hace relativamente poco tiempo en la India se han prohibido las ecografías para que no se aborte a niñas, porque viendo el sexo, pues había familias que decían, oye, como es niña, pues se aborta. En el mundo urbano no había ecografías, no se podía abortar previamente sabiendo cuál era el sexo, pero una vez nacidos, durante la primera semana más o menos, el padre de familia tenía pleno derecho a decir si el niño quedaba abandonado, se lo expulsaba fuera, y entonces no había orfanatos, los orfanatos son un invento cristiano, o si se quedaba con la niña. Eso es lo que explica, como dices tú, que en muchos momentos y en muchos ambientes hubiera muchas menos niñas. En el libro saco una carta que es del Egipto romano, en que hay un marido que está fuera de casa, está de viaje, y escribe a su mujer, que está embarazada. Le dice, cuando tengas el hijo, si es varón, le pones tal nombre, y si es niña, la abandonas. O sea, no me interesa. Eso tiene que ver con lo que comentábamos antes. En una época, digamos, en que se vivía al día, muchas veces el hijo era tu primera mano de obra. De modo que un niño varón es más productivo que una niña, y dices, oye, mira, es que este me va a reportar, digamos, mejores ingresos a corto plazo. Es una visión quizá muy economicista, pero por desgracia es la que ha imperado en muchos ambientes, ¿no? Mientras que la niña decías, si no la vendo como esclava, le tengo que vender más barata, y aparte la tengo que criar, tengo que estar unos cuantos años. No me compensa, directamente nos deshacemos. Repito, es muy parecido a lo que hoy en día vemos en China y en la India. La mujer fue vehículo esencial para la entrada del cristianismo en el Imperio Romano, para su triunfo, para su aceptación. Sí, efectivamente. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que al pie de la cruz hay solo un apóstol, los demás han salido en desbandada, y hay mujeres. Cuando Cristo resucita, eso lo ven mujeres. La primera persona que ve a Cristo resucitado es una mujer, y es quien se lo cuenta a los apóstoles. San Pablo en sus cartas nos cuenta que dentro de las personas que lo ayudan, que van con él en los viajes, hay mujeres. Vemos ya directamente en el Evangelio la importancia que van a tener las mujeres. Pero es que además, y esto lo dicen los propios autores gentiles, los paganos, los que están en contra del cristianismo, que el cristianismo es básicamente una religión de mujeres, porque las mujeres son las que realizan la tarea proselitista de mayor calado y del día a día. Celso, ¿no? Dice que es cosa de mujeres y de siervos. Y... Efectivamente, porque lo que sucede es que las mujeres cristianas realizan una labor de proselitismo muy intenso con sus maridos, y de hecho la principal santificación de la mujer cristiana es el proselitismo con su marido, proselitismo con sus vecinas, con sus amigas y demás. Y esa expansión de poco a poco, de lo que se denominaría lluvia fina, es lo que va a hacer que la Iglesia tenga un sostén enorme, que además es muy evidente en la existencia de diaconisas, que no son sacerdotisas ni nada parecido, pero tienen un pequeño cometido litúrgico y sobre todo un cometido social, de asistencia pues, a huérfanos, a viudas y demás. Con lo cual, el cuerpo, no solo en el aspecto proselitista, sino también de funcionamiento de la propia Iglesia en el día a día, depende mucho de las mujeres. Claro. Bueno, el abandono de los recién nacidos es un tema también que se va con mucha frecuencia, como acabas de comentar en Roma. Pero no solo eso, también el deshacerse de los niños deformes, ¿no? Incluso autores como Séneca y Cicerón eran abiertamente partidarios de, bueno, pues eso, de acabar con los niños deformes, de matarlos una vez nacidos, porque claro, no podía anticiparse su deformidad antes del nacimiento. Bueno, tampoco estaban tan lejos de las leyes actuales, ¿no? Sí, en ese sentido el parecido entre una sociedad precristiana y postcristiana es bastante similar. Y el caso de Séneca y de Cicerón es muy interesante porque probablemente son los dos grandes referentes morales, claro, del mundo romano gentil. Lo que pasa es que ellos justifican esta decisión, el deshacerte en los primeros días de los niños que nacen deformes, en cierto modo porque apelan a lo que alguien del Partido Nacionalista Vasco llamaría las leyes viejas, las 12 tablas, ¿no? la tradición, donde se permitía efectivamente que el padre pudiera matar a su hijo pequeño o recién nacido si veía que era un niño deforme. Tiene que ver con una mentalidad en la que el niño es más promesa de algo que algo valioso en sí mismo. Claro. En el cristianismo el niño es valioso en sí mismo y se ve en el nacimiento del niño Jesús. Claro. O sea, el niño en el pesebre es una cosa que ya está perfecta, ya está acabada. Incluso muchos autores cristianos dicen, solo en ese momento ya estaba obrada la redención para todo el género humano, solo con el nacimiento en Belén, dicen algunos autores, ¿no? Mientras que para un romano, un niño puede ser muy gracioso, muy divertido, pero es una especie de proyecto. O sea, hasta que no llega adulto, claro, eso todavía no es todo lo que debe ser. Y en ese sentido tenemos
una manera muy particular de enfrentar la muerte de esos niños en la sociedad romana. Sí, autores, por ejemplo, como propio Séneca o incluso también Cicerón, que pertenecen a las clases altas, que digamos son los que se arrogan el dominio del resto de la sociedad y la guía, suelen evitar mostrar dolor por la muerte de niños pequeños. Tiene mucho que ver con el concepto estoico de la ataraxia, sí, pero también con una especie de cierta repugnancia a que un adulto, un sabio, alguien que está por encima de los demás, se vea sometido internamente a la muerte de alguien tan indefenso. Las clases populares tienen una sensibilidad muy distinta, muy parecida a la nuestra. Es decir, moría un niño y se sentía un dolor como podemos sentir cualquiera de nosotros. ¿Qué sucede con el cristianismo? Que las clases altas del cristianismo van a tener el mismo tipo de sentimiento que las clases populares. Era educado además el niño en general con bastante severidad. En algunos casos, bueno, hay en fin, muestras pictóricas de cómo les sacudían en la escuela e incluso en casa sin mucha misericordia, ¿no? Algo que por otro lado ha sido común hasta ayer por la mañana. Sí, o sea, a nosotros nos pegaban en el colegio, a mí por lo menos. No, o sea, probablemente nuestra generación sea la última que ha visto en la escuela esta idea de extiende la mano y con la regla pues te doy. Pues eso mismo, en unas épocas con mayor dureza, en otras con menor dureza, ha existido, ya en Roma, ha existido en todas las civilizaciones y es lo que ha visto en la historia hasta hace poco. Y probablemente si nos vamos a otros países veremos que esta idea de la disciplina ha sido compartida. No solo lo de la letra con sangre entra, sino la necesidad de disciplinar a los niños y tenerlos tiesos desde el primer momento. A nosotros nos extraña porque vivimos probablemente en quizá una excepción histórica, no voy a decir si es buena o mala, pero creo que vivimos en la excepción histórica en el sentido de que se considera incluso delito hoy en día dar un cachete a un hijo. Me parece que en España ya está considerado prácticamente así. En el mundo romano lo interesante es ver cómo sí que había algunos personajes que en un momento decían, oye, quizás como Quintiliano, que es por cierto de Calahorra, sí, señor, que decía, oye, es mejor motivar al niño que darle palos. O sea, se le da palos cuando ya es desobediente y no te hace caso. Pero si lo que puedes es motivarlo, es incentivarlo, ilusionarlo, es mejor. Y eso es curioso porque lo van a coger muchos autores cristianos, empezando por San Jerónimo. Don José María, qué suerte tenía usted que cuando le atizaban con la regla en la mano le decían que extendiera la palma. A nosotros nos decían que juntáramos los dedos, imagínese. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad, volvemos inmediatamente y seguimos con este asunto. No hay tanta distancia desde los tiempos de Roma hasta el día de hoy como podemos creer, sobre todo si comparamos aquella época con la vida que hemos llevado hasta hace unas pocas décadas. Algunas de las prácticas romanas que hemos tenido, por más aberrantes durante siglos, están hoy de triste actualidad y todavía hay quien pretende presentarlas como avances. El discurso feminista se sustenta en la idea de que desde el principio de los tiempos las sociedades se han construido sobre la autoridad política, económica y moral del varón, antes de lo cual sitúa, al estilo de las utopías de izquierda en un pasado remoto, la existencia de sociedades ideales igualitarias. El predominio del varón sería la consecuencia o bien de procesos históricamente explicables a partir de la revolución agrícola del Neolítico o en algunas versiones incluso de una especie de conspiración masculina para afirmarse sobre las mujeres. Sin embargo, desde las instancias oficiales y el discurso hegemónico se insiste en el papel represor del cristianismo, que habría venido a reforzar el poder masculino y el sometimiento de la mujer. Algunas de las obras más caracterizadas del feminismo se recrean en la felicidad de un mundo pagano en el que se aceptaba la homosexualidad con naturalidad, en el que el divorcio era moneda corriente y en el que la mujer disfrutaba de los mismos derechos que el hombre y no se avergonzaba de su sexualidad. Así pues, cuando el cristianismo fue proclamado religión oficial en Roma a fines del siglo IV, esa era de felicidad y libertad se terminó, sustituida por la represión y el oscurantismo. Pero ese retrato es completamente falso. ¿Tiene razones el feminismo para añorar la situación de la mujer en la era anterior al cristianismo? La verdad es que no. En la Roma clásica la mujer gozaba de muchos menos derechos que el varón. La sociedad romana, tal y como consagra el derecho romano, estaba concebida para el varón libre, no para la mujer, ni para el esclavo, ni para el niño. El número de mujeres en la Roma pagana era notablemente inferior al de hombres en todo el ámbito del imperio. Para la península italiana puede calcularse en torno a un 35% inferior. Las niñas eran eliminadas al nacer. Se estima que solo en torno al 1% de las familias tenía más de una hija. ¿La razón?
En la sociedad romana pagana era práctica común el infanticidio, que tenía un carácter selectivo. Las niñas eran ahogadas al nacer, tal y como recomendaban algunos de los espíritus más elevados del imperio, cual es el caso del estoico Séneca. Las que sobrevivían eran casadas en torno a los 12 o 14 años, por supuesto, sin su consentimiento. En todo caso, el amor conyugal era algo inexistente, y por acuerdo entre las familias, aunque no era raro que contrajesen nupcias con anterioridad a esa edad, incluso con 9 años. En Roma, el matrimonio tenía poco que ver con lo que comúnmente entendemos por tal. Era un contrato de carácter puramente privado, por lo que su huella pública era difícil de rastrear. Así que con el divorcio sucedía lo mismo. Bastaba con que la mujer abandonase el domicilio o con que el hombre la expulsase para que el divorcio tuviese efecto. En cualquier caso, se tratase de una relación regulada en una forma más o menos matrimonial o de un modo más informal, un romano entendía sin cuestionarla la monogamia como una exigencia. El divorcio era ciertamente posible por las dos partes, pero el marido se quedaba con los hijos en todos los casos y la mujer perdía sus derechos al respecto. La esposa constituía parte del patrimonio personal del hombre, como los hijos y los esclavos, y era considerada como un menor de edad. Si la mujer quería visitar a sus amigas, podía hacerlo, pero había de ir acompañada por alguien de confianza del marido. Si el adulterio resultaba vagamente aceptable, ello se debía a la minoría de edad mental de la mujer, por lo que producía hasta un cierto regocijo. Augusto promulgó un edicto en el que relataba las aventuras sexuales de su hija Julia, y Nerón hizo lo propio con las de su adúltera esposa Octavia, pero el adulterio terminó prohibido ya que se consideraba un robo. La función básica de las mujeres consistía en tener hijos y hacer que la casa funcionase de modo armónico. El basamento del matrimonio era la procreación, como enseñaba Musonio. Los anticonceptivos no existían o se utilizaban de modo muy marginal. De modo que las mujeres en la aventurosa Roma pagana no buscaban con el ahínco de los hombres el goce sexual sin término, como nos muestran una cinematografía y una literatura que se han hartado de recrear dicha imagen durante largas décadas. La verdad es que la sociedad romana estaba muy lejos de ser ese paraíso de libertad sexual ajena a los llamados complejos de culpa cristianos. Asombra a no pocos saber que entre los romanos de a pie, los maridos y las mujeres mantenían sus relaciones sexuales en la más completa oscuridad, y adquiría fama de libertino aquel que aprovechase la luz de la luna para observar el incierto cuerpo desnudo de su amante. Incluso las prostitutas vestían sus sujetadores mientras cumplían su parte del trato. Don José María, ¿cómo era la familia romana antes de la cristianización? La familia se establecía sobre la voluntad del pater familias. Es interesante esta idea del pater familias porque los que gobiernan Roma son los senadores. La palabra viene de senes, que es anciano, y al mismo tiempo se los llama también los padres conscriptos, porque se supone que, y de hecho la palabra patricio también tiene que ver precisamente con esto. De modo que el origen de la sociedad romana es la familia, pero el que gobierna la familia, porque la jerarquía ahí no admite ningún tipo de discusión, es el padre. De manera que te pueden hacer un hijo que has engendrado tú, pero por el motivo que sea decides, no me interesa, te deshaces, se lo echa a la calle, y en un momento dado pues puedes tener un sobrino, un vecino, alguien que te caiga simpático y que digas, este quiero que sea mi heredero, lo voy a adoptar. Y lo adoptas, aunque sea alguien que no sea huérfano ni tenga ningún otro problema. Era muy práctico en ese sentido, porque eso también lo hacían las clases altas y los emperadores. Sí, de hecho, por ejemplo, Cómodo es el primero de los emperadores, si no me equivoco, que es hijo de otro emperador. Lo habitual es que dentro de la parentela un emperador adoptaba a alguien, que podía ser un sobrino nieto, podía ser un hijastro, quien fuera, y ese es el que iba a ser su sucesor y sería el siguiente emperador. Adriano no es hijo de Trajano, igual que Octaviano no es hijo de Gayo Julio César. O sea, es Cómodo que justamente sucede, Marco Aurelio. Que sí que es el hijo de Marco Aurelio, pero por ejemplo Marco Aurelio en sus anotaciones personales o meditaciones, en cada cual lo titula como sea, cuando habla de su padre, de su padre biológico, dice el que me engendró. Y cuando habla de Antonino Pío, que es el que lo adoptó, dice mi padre. Y eso que Marco Aurelio sea probablemente alguien con una sensibilidad mucho más cercana a la nuestra que otros autores. Sí, y aún así muestra precisamente esta manera de entender la familia. Pues fue un mal momento para empezar, para cambiar la práctica, ¿no? Cuando Marco Aurelio le hace de los trastos. Bueno, eso daría para otro debate, aunque tengo que decir que probablemente por toda esa mala fama que siempre se le ha echado a Cómodo desde el primer momento, quizá yo siento una cierta simpatía, quizá por contradecir el discurso dominante, ¿no? O sea, era menos catastrófico de lo que pudiera ser.
y después de él lo que vino fue un siglo de anarquía militar, golpes de Estado constantes. En fin, habría que debatir mucho. Pero lo interesante, retomando lo que decías, es qué sucede cuando el imperio se cristianiza. Pues ahí el concepto de familia es distinto, en primer lugar, porque el cristianismo procede del judaísmo, con lo cual tiene una idea de familia que ya de base es diferente. Y además, el modelo de familia, que hoy en día se sigue diciendo que es el modelo de familia cristiana, es la familia de Nazaret. Es José, es María y es el niño. En el Evangelio, José no dice absolutamente nada. Jesús, evidentemente, dice mucho, incluso siendo niño, cuando está en el templo, que le dice a su madre, no, yo estoy aquí con las cosas de mi Padre, o sea, de mi Padre Dios. Y a María se la escucha mucho, sobre todo gracias a Lucas. Pero Mateo, que es el que nos presenta a San José, lo que muestra es un señor que simplemente escucha la voz de Dios y obedece. Entonces estamos hablando de un modelo familiar que no tiene nada que ver. Casi contrario al romano, porque el romano es patriarcal, 100%, y el judío que nos muestra el Evangelio, desde luego los Evangelios, desde luego es absolutamente contrario. Y no solo eso, sino que si además leemos con un poquito de atención las cartas apostólicas, tanto las de Pedro como sobre todo las de San Pablo, lo que vamos a encontrar es que el matrimonio cristiano es imagen de la relación de Cristo con su esposa, que es la Iglesia. Y Cristo lo que hace es morir en la cruz por la Iglesia y entrega toda su sangre por la Iglesia. Pues ese es el modelo de relación que debe tener un marido con su esposa. Lo que dicen los apóstoles en las cartas es: maridos, amad a vuestras esposas, amad sus cuerpos como si fueran vuestro propio cuerpo. Es decir, aunque también dice tenéis mujeres que respetarán a vuestros maridos, pero hay una idea de unión, de que la carne de la mujer es tu propia carne, que no existe en la mentalidad gentil. Bueno, y al hilo de esto, tenemos una idea de la sexualidad romana, precristiana, muy deformada por el cine, yo creo que sobre todo por el cine, pero también por la literatura. Sí. Tal como yo lo veo, me da la sensación de que cuando se intenta representar hoy en cines, en series, en televisión, etcétera, la sexualidad del mundo antiguo y en general de cualquier sociedad, lo que se hace más bien es intentar corroborar nuestra visión sexual de hoy. Por ejemplo, en los años 50 tenemos la película de Quo Vadis, en la que trabaja Peter Ustinov, que encarna a Nerón, yo creo que es uno de los papeles más reconocibles, ¿no? Y Deborah Kerr, que hace de una cristiana. Tú ves esa película y es imposible pecar, pero no ya como espectador, sino que los personajes tampoco pueden pecar. O sea, hay algo tan puro y tan cándido en la representación de aquello que, digamos, que obedece a lo que creo que, no sé quién lo decía, el cine de Hollywood, el de aquellos años, está hecho por judíos, interpretado por protestantes y dirigido a un público católico. ¿Vale? Hoy en día encontramos justo lo opuesto. Entonces, en vez de intentar que no se vea ni un pelo de una chica y que todo sea como saliendo de misa de 12, hoy en día se plantea todo lo contrario. Y yo creo que lo honesto es intentar acudir a los textos, a las fuentes y ver que es una sociedad más compleja de lo que nos gustaría. A nosotros nos gustaría que todo el mundo pensara lo mismo porque es fácil de entender, pero una sociedad compleja, en que por una parte tenemos a unas minorías de lo que hoy en día podríamos llamar burgueses, nuevos ricos, usando un lenguaje un poco simplista, donde sí que se admitía pues, la homosexualidad y todo tipo de prácticas. De hecho, el famoso discurso de Platón, Symposium, el banquete, es una forma muy edulcorada de representar cómo eran en realidad aquellas fiestas donde había un punto a veces de orgía muy desaforado. Y luego tenemos la mentalidad contraria, dentro de la propia sociedad gentil, donde se aprecia la castidad, el llegar casto al matrimonio. Volvemos a Marco Aurelio, una de las cosas que él destaca al principio de sus anotaciones personales es doy gracias a los dioses porque he sido casto durante mi juventud. Bien, o sea, es una cosa que hoy podría decirse alguien en la vida de los santos. O sea, se parece más a Santo Tomás de Aquino en lo que dice ahí Marco Aurelio que lo que evidentemente podría decir Catulo en alguno de sus poemas. Y aquí encontramos incluso la contradicción dentro de esa cierta burguesía, por decirlo de una manera, o nuevos ricos. Catulo tiene algunos poemas dedicados a un jovencito, que podríamos decir que son poemas homoeróticos, poemas gay, y luego tiene algunos poemas que dedica a Gayo Julio César, que tuvo experiencias homosexuales en su juventud, y él lo llama, traduciéndolo al lenguaje actual, lo llama maricón. Entonces, incluso dentro de aquel mismo ambiente todo era más complejo. En el libro también cito... Bueno, y se reían de Cicerón, perdón, de César en su momento. Es justo lo que te iba a comentar. Claro. Como Gayo Julio César en su juventud tuvo un episodio homosexual, con independencia si fuera cierto o no, la comidilla le persiguió toda la vida. Entonces, aunque era un tipo que luego de adulto, pues era muy adulto, en fin, es interesante la combinación de palabras. Por ejemplo, cuenta Suetonio que en algún desfile triunfal, donde se permitía cierta licencia a los soldados y cantaban canciones, digamos, muy
muy fuera de rosca, pues de vez en cuando a veces le cantaban Julio César maricón o Julio César adúltero. Y Cicerón, en una sesión del Senado, Cicerón era un tío con un sentido del humor tremendo y tenía muchas tablas, en un momento ya cayó Julio César a justificar un tratado con precisamente ese rey, y entonces le dijo Cicerón, no hables más, porque sabemos muy bien qué es lo que él te dio a ti y lo que tú le diste a él. Eso lo que nos muestra es que se cachondeaban de la homosexualidad. Pero incluso la propia sociedad griega, si ves por ejemplo las tragedias, ahí la homosexualidad habitualmente está fuera, incluso en una tragedia, en un ciclo como es el ciclo de Edipo. O sea, el ciclo de Edipo arranca porque su padre Layo, en un momento antes de casarse, se propasó con un joven. Entonces, todo eso está estimado como algo negativo dentro de todo ese planteamiento. Y aún así, los tragediógrafos sienten pudor a la hora de citar esto. Cuando sacan a colación la homosexualidad, cuando hacen obras más de tipo burlesco, como es el drama satírico, lo único que tenemos es el Cíclope, y ahí se ve perfectamente que la homosexualidad es un motivo de chanza, de cachondeo. A nivel popular, podríamos decir, hay también otras interpretaciones que quieren una especie de, sobre todo en las primeras dinastías, digamos, una situación en la corte casi permanentemente orgiástica, ¿no? Lo cual es una evidentísima exageración, pero bueno, fundamentada básicamente en Tiberio y en sus cosas, ¿no? En la isla de Capri, donde se le relacionaron también con varones jóvenes, y luego, lógicamente, su sucesor Calígula y posteriormente Nerón. Perfecto, y lo interesante es, lees a Tácito y a Suetonio y ves que ellos se escandalizan. O sea, lo relevante no es si tal o cual cometía estos actos que nos podrán parecer mejores o peores, sino que dentro de lo que se podría considerar como una moral tradicional que intentan representar, sobre todo Tácito, que te va de viejo republicano y hombre de la vieja usanza, ¿no? Un tío, en fin, hoy lo llamaríamos casposo y lleno de naftalina, ¿no? En comparación con la mentalidad de la época, lo que hace es escandalizarse de todo esto, lo que nos indica que efectivamente que había una especie de moral tradicional parecida a la que el cristianismo va a plantear, pero dentro de una sociedad plural donde hay unas clases, sobre todo de nuevos ricos, que tienen otros derroteros. Bueno, que pasa también un poco hoy, realmente. Es decir, que no es tan diferente en realidad. Sí, de hecho, antes comentamos que ahora se ha conocido parte de la vida de Foucault, este intelectual francés de izquierdas, y hace unos años que salieron las memorias de Gilles de Viedma, sus andanzas por Filipinas. Estuve leyendo eso y tuve que dejarlo porque se me revolvían las tripas, claro. ¿no? Pero sí que hay un cierto paralelismo, es decir, de gente de buena posición económica, gente intelectual que se cree por encima del bien y del mal, que está en contra del antiguo orden, de los conservadores y demás, y que tienen esta dinámica. De hecho, si localizamos la poesía, sobre todo griega, de corte homoerótico y sobre todo pedrástico, que a veces es de un mal gusto terrible, hay poemas de un tipo en que está anhelando sodomizar al hijo del vecino, porque ya tiene 12 años, o sea, son cosas muy terribles. Y luego las cerámicas griegas, donde también se representa todo esto, eso es en el contexto de estas fiestas. Es decir, antes no tenían radio, no tenían disco. Entonces, para animar las fiestas, pues tenían gente que cantaba y cantaba ese tipo de poemas. Igual que hoy en día vamos a una fiesta y ponemos música pop, rock o lo que sea. O sea, la idea de sexo, drogas y rock and roll no es tan vieja como podríamos creer. Bueno, ese es un asunto precisamente polémico, el de la pederastia en Roma, que tiene unas fronteras muy difusas también por la edad a la que uno puede considerar entonces y puede considerar hoy que se es niño, que se es menor, y es un asunto que no termina nunca, digamos, de resolverse. Sí, es un aspecto muy problemático. Como se comentaba antes en el vídeo, la edad legal de las chicas para contraer matrimonio a los 12 años, antes puede haber compromiso. De hecho, sus confesiones en Agustín dice que en un momento dado estuvo comprometido él con 40 años con una chica de 10. Dice 2 años antes de la edad núbil. La edad núbil son 12 años, 10. Se rompió ese compromiso y evidentemente no se casó. Pero, por ejemplo, Quintiliano, que es un hombre de una sensibilidad exquisita dentro del mundo gentil, él tenía en torno a los 50 años, se casa con una chica de 13 que le da 2 hijos antes de cumplir los 16 y ella muere con 19. O sea, si estamos imputando esto a un señor como Quintiliano, el contenido común era muy similar. Si nos fijamos en la epigrafía funeraria, es decir, en lo que constaba en las lápidas funerarias de chicas de entre 12, 13 a 16 años, habitualmente es: qué pena que se me ha muerto la niña sin haberla casado.
o a esta niña estaba yo a punto de casarla, o ella estaba comprometida. Es una cosa que hoy nos escandalizaría. Entonces esto contextualiza algo, este aspecto de la pederastia, que nos puede escandalizar y nos debe escandalizar, que, como digo, tenía, yo creo que característico dentro del común, tanto desde un extremo a otro moral de la sociedad gentil, es que la contundencia en el rechazo nos parecería hoy insuficiente. Es decir, incluso los que se escandalizaban de esto, a lo mejor podían poner un matiz si el niño del que se abusaba era un esclavo. Es un esclavo, sí. Tampoco pasa nada. Tenemos el fenómeno también de los eunucos, es decir, niños a los que se castra con 5, 6, 7, 8 años para que sirvan o en tareas administrativas. Se entiende que son sirvientes que van a ser más sumisos, más pasivos y por lo tanto son más acordes con ciertas tareas finas en el hogar, ¿no? Desde servir la mesa hasta ser secretario o bien objetos sexuales, que es una cosa que evidentemente en la sociedad cristiana resulta repugnante. De hecho, el fenómeno de los castrados, sobre todo en el siglo XVIII, es un fenómeno que está fuera de la legalidad. Se bordea la ley para poder hacer niños castrados y nos sigue pareciendo algo terrible. Una barbaridad, sin duda. Nos queda apenas un minuto, pero no puedo dejar de abordar el asunto del aborto en Roma. Bueno, en la antigüedad estaba extendido, con la excepción del mundo judío y después el cristianismo, y en Roma se practicaba, digamos, con asiduidad. Era algo que no estaba ilegalizado en el sentido de lo que comentábamos antes. Los esclavos, los hijos, etcétera, pertenecen al pater familias y decidir abortar es una decisión del pater familias. Si es la mujer la que decide abortar es distinto, porque está destruyendo un bien que es claro, del padre. Es más, si el padre decide que el niño tiene que nacer, al niño se le reconocen derechos como nasciturus y además se le reconocen todos los efectos positivos. Si la madre es manumitida, es esclava, es manumitida el minuto antes del nacimiento, el niño nace libre. Pero como decimos, todo depende de la voluntad del pater familias. Con el judaísmo y el cristianismo sucede lo contrario. Este es un ser humano, hay que respetarlo. Y es muy interesante porque uno de los textos más primeros del mundo cristiano, que es la Didache, la doctrina de los 12 apóstoles, que es un texto muy sencillito, muy tipo catecismo, como el que aprendimos nosotros. El naranja de ahora es un texto, digamos, un poquito fuerte para quien hoy en día quiera leerlo, porque no es tan sencillo como el nuestro. Pues la Didache es parecido a esto, y una de las primeras cosas que dice, muy claro, es que abortar es cometer un crimen. Pues ya ve usted cómo seguimos progresando. Don José María Sánchez Galera, muchísimas gracias, autor de este libro, La edad de las nueces, los niños en Roma, y no solo los niños en Roma, muchísimo más que eso van a encontrar en este libro, de verdad, magnífico. Nosotros nos vamos con la frase del día, que dice, cuando veas un gigante, fíjate primero en la posición del sol, no vaya a ser la sombra de un pigmeo. Y es de Novalis. Muy buenas noches.